Buenas tardes, soy Daniel Villegas, director de LISA Institute. Hoy me acompaña César López, uno de los mayores expertos de España en seguridad y gestión de puertos. Su vida profesional comenzó como ingeniero civil en diferentes empresas industriales y logísticas. Posteriormente le contrataron en la Autoridad Portuaria de Ceuta como Project Manager de infraestructura, llevando a cabo proyectos relacionados con las comunicaciones y la ayuda a la navegación. A continuación, promocionó a director de proyectos de infraestructura en la Autoridad Portuaria de Ferrol San Ciprián, donde asumió responsabilidad de gestión y planificación, gestión financiera, gestión de proyectos transversales, entre otros cometidos. En 2001, 3 meses antes de los famosos y fatídicos atentados del 11 de septiembre, que cambiaron por completo el sector de la seguridad, promocionó a director general de la Autoridad Portuaria de Ceuta, teniendo ese cargo por más de 20 años. Para el que no conozca la ubicación de Ceuta, porque tenemos asistentes de muchos países y regiones del mundo, Ceuta es una ciudad española, una ciudad autónoma española, ubicada en el sur de Europa, concretamente en África, en el norte de África, por lo que la idiosincrasia del puerto de Ceuta, como ahora nos explicará César, pues tiene unas características y unas peculiaridades que sin duda pues, suponen un reto para la seguridad en muchos sentidos. Para continuar con la presentación de César, a nivel académico es ingeniero civil de caminos, canales y puertos por la UPM, así como doctor por esa misma universidad, habiendo realizado su tesis acerca de indicadores de sostenibilidad en la integración entre los puertos y las ciudades. En el plano específico de la seguridad, es oficial de seguridad de instalaciones portuarias, dispone del curso superior de protección de infraestructuras críticas y estratégicas, es diplomado en dirección y gestión de la seguridad, entre otros cursos y disciplinas en las que se ha formado. Dispone de la titulación de director de seguridad privada con reconocimiento por parte del Ministerio del Interior de España. A su vez, en el 2022 realizó como alumno el máster profesional universitario de analista de inteligencia del LISA Institute, siendo, tengo que decir, uno de los mejores alumnos de su promoción. César, es un auténtico placer tenerte en esta masterclass. Bienvenido. Pues bien hallado, Daniel. Muchísimas gracias por la invitación y buenas tardes a la audiencia. Muy buenas tardes. Me hace especial ilusión que empecemos a tener también ponentes del nivelazo profesional y académico que hayan pasado como alumnos del máster y que ahora ejerzáis como ponentes y profesores de los programas formativos que ofrecemos, porque al final es un círculo virtuoso que se produce dentro de la experiencia educativa de LISA y creo que es muy interesante. Como sabéis, esta masterclass forma parte de las más de 50 sesiones en directo que se realizan en el contexto del máster profesional de analista de inteligencia, que para el que no lo conozca es un máster universitario 100% online de 9 meses de duración. Todos los profesores tienen una amplia experiencia, especialmente en inteligencia, en análisis o en gestión de la incertidumbre, de la estrategia, de la información. Es un máster que otorga una doble titulación universitaria, tanto del LISA Institute como de la Universidad a Distancia de Madrid. El objetivo de este máster profesional es preparar a profesionales para que desarrollen un pensamiento crítico avanzado, capacidad de leer entre líneas, capacidad, habilidades para analizar hechos complejos, contribuir, en definitiva, a la toma de decisiones de sus organizaciones, de empresas, de gobiernos, de instituciones públicas, de organismos internacionales, que es donde normalmente trabajan los analistas de inteligencia, los responsables de unidades de inteligencia. Como ya sabéis, aunque el grueso de las clases del máster se realiza a puerta cerrada con los profesores, algunas de las sesiones, algunas de las clases las hacemos en abierto, como es el caso de esta, para divulgar la cultura de inteligencia, divulgar la cultura de seguridad como contribución a toda la comunidad, como contribución a la sociedad para que este conocimiento acabe sembrando suficiente cultura como para que las infraestructuras críticas y las personas que toman decisiones pues lo puedan acabar haciendo de una forma más eficaz. Aprovechando que César ha sido alumno del máster de analista de inteligencia de LISA, me gustaría empezar preguntándole
¿por qué decidiste formarte con este máster de analista de inteligencia? Bueno, pues muchas gracias, Daniel. En realidad, como ingeniero siempre hemos estado acostumbrados a la resolución de problemas, ¿no? Pero en el momento en el que yo me hallaba, profesionalmente hablando, bueno, pues lo recogí como un reto y como una consecuencia natural, digamos, a mi formación en el campo de la seguridad. El, el- el hecho de encontrar a Elisa, pues fue meramente casual, también lo digo. Pero el tema, aunque yo sé que siempre estuvo presente, digamos, a lo largo de mi vida profesional, el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico juega un papel, digamos, crucial para tomar decisiones estratégicas. Y en el fondo, como gestor o director general de un puerto donde todos los días estamos enfrentándonos, digamos, a la competencia y a un entorno muy competitivo, la toma de decisiones estratégicas y no puede venir si no está acompañada del análisis de inteligencia, ¿no? Y por último, bueno, pues por la necesidad de encontrar, digamos, también, digamos, ¿por qué no? Una salida profesional en un campo en el que hoy por hoy existe gran necesidad, ¿no? De encontrar personas capacitadas en un mercado que está digamos, en constante crecimiento. Sí. Para todos aquellos que están interesados en el máster, creo que sería de utilidad que pudieras describir cómo fue, ¿no? Para ti esta experiencia de aprendizaje. Pues me alegro que me hagas la pregunta porque la verdad es que yo te lo he trasladado personalmente y en general a todos los componentes de LISA, que formáis un gran equipo. La experiencia ha sido realmente sensacional. Quiero decir, para lo que he sido, digamos, pues yo te puedo decir que es una de las mejores experiencias personales que he tenido. Y aunque, pues como digo, como soy consciente de que alguna vez o de que alguna manera siempre estuvo ahí el mundo de la inteligencia, eh, la experiencia pues te cambia completamente la manera de ver y entender las cosas. Como ocurre con muchas profesiones relacionadas con actividades complejas, críticas, analíticas, como las que describías, ¿no? En tus diferentes etapas profesionales, pero sobre todo cuando ejerces la dirección general de una infraestructura crítica, de una infraestructura estratégica para un país, como es en este caso el puerto de Ceuta, es fundamental el trabajo en equipo y en inteligencia quizás sería incluso más imprescindible, si me apuras, que en otras profesiones, ¿no? En tu opinión, ahora que ya has pasado por este periplo de introducirte Sí. en la inteligencia, ¿por qué crees que es tan importante trabajar en equipo en un entorno de inteligencia? Bueno, pues no les quiero desvelar nada a los alumnos del curso, que sé que están aquí escuchando atentamente, porque tendrán que enfrentarse ellos solos digamos, a un trabajo fin de máster y encontrarán la dificultad y la respuesta a esta pregunta, ¿no? Pero sobre todo porque el trabajo en las unidades de inteligencia te permite complementar habilidades. Son habilidades que uno tiene y que otro no tiene o que en el fondo se completa una visión con la otra, ¿no? Y eso te permite pues, realizar un análisis crítico, contrastar ideas, bueno, te permite gestionar la carga de trabajo, que es bastante importante, ¿no? Y bueno, y sobre todo pues, la diversidad de obtener, digamos, información. Una persona sola no puede dedicarse al ciclo completo de inteligencia y trabajar en equipo pues te permite ir completando esos gaps de información que te van faltando o que se necesitan para realizar luego el análisis posterior, sí. Efectivamente, es por ello que el modelo pedagógico del máster implica el hacer una entrevista de admisión previa, que la hacemos por videoconferencia, porque es un máster internacional, tenemos alumnos en muchos países, con el objetivo de conocer a los alumnos desde un punto de vista psicológico, desde un punto de vista personal, desde un punto de vista profesional, entender qué objetivos personales tienen, qué intereses, qué preferencias, para poder adscribirles desde el principio del máster en unidades de inteligencia con otros compañeros, con 5 otros alumnos y mentores, profesores del máster que son profesionales en activo y que les acompañan en la resolución de misiones reales en entornos profesionales simulados, ¿no? Y esas dosis permanentes de realismo lo que hacen es que aquellos alumnos que participan en el máster tengan
una experiencia muy similar a lo que es un servicio de inteligencia, una unidad de inteligencia de una empresa o de una institución pública, y eso provoca que se den circunstancias, contextos, escenarios que obliga a desarrollar ciertas habilidades, ¿no? Como estamos constantemente fuera de la zona de confort, constantemente fuera del mundo teórico académico, aplicándolo en entornos reales con investigaciones, análisis reales, sobre todo en el trabajo final de máster, como comenta César, se dan esas circunstancias que al final es lo que más la gente aprende, se queda, le impacta y le acompaña en esa caja de herramientas que luego podemos seguir utilizando el resto de nuestra vida, y es al final nuestro principal objetivo desde la dirección del máster para provocar y conseguir que esas cosas ocurran, ¿no? En tu opinión, ahora que tienes esa visión más transversal, holística, integral de lo que podría ser la inteligencia y sus implicaciones, ¿a qué tipo de profesionales crees que le podría aportar más valor tener cultura de inteligencia o incluso conocer estas técnicas y métodos de obtención y análisis de inteligencia? Pues esa es una muy buena pregunta también, ¿no? Que realmente yo diría que casi todo el mundo, ¿no? A cualquier profesional que maneje datos, que necesite algo que en su trabajo requiera recopilar datos, evaluar y analizar, digamos, sistemáticamente una información, pues para la toma de decisiones pues, es fundamental, ¿no? Pero bueno, ya puestos a mencionar, pues desde luego la parte de la seguridad y defensa, pues por los profesionales que se dedican a la seguridad y defensa, pero profesionales, digamos, también de negocios y de estrategia empresarial, ¿no? Estamos hablando de todo lo que es la inteligencia económica, todo lo que es el business intelligence, ¿no? Pero también, pues, ¿qué te digo yo? Pues, investigadores, periodistas, en general profesionales de análisis de datos, ¿no? Estamos en la era digital, todo es digital y cada vez hay más y más y más información y esta información cuesta procesarla y mucho más cuesta analizarla después, ¿no? Por tanto, yo pienso que casi hoy por hoy tener, digamos, unas nociones básicas de lo que es el análisis de inteligencia, pues ya te digo, es fundamental para cualquier profesional hoy por hoy en la empresa. Esta masterclass se titula, como sabéis, Seguridad en puertos, análisis de riesgos y amenazas como infraestructuras críticas. Mientras César nos va compartiendo pantalla con la presentación que hemos preparado, si os parece os explico cómo la hemos organizado para tratar de aportaros el mayor valor posible. Aunque me consta que hay bastantes asistentes a la masterclass que trabajan en transporte marítimo, tanto de personas como de mercancías, y específicamente algunos responsables de seguridad y de dirección portuaria, para aquellos que no trabajáis o que no tenéis ese conocimiento sobre el sector, empezaremos al principio hablando sobre qué es un puerto, qué servicios ofrece, porque es la única forma de entender por qué son tan críticos y por qué son tan estratégicos para cualquier país del mundo que tiene la suerte de tener estos enclaves. Hablaremos a su vez de la importancia y retos del comercio marítimo internacional, a qué riesgos y amenazas están expuestos, los puertos en particular, las estrategias de seguridad nacional, las medidas de seguridad existentes, las más importantes porque no da tiempo en este rato de tratarlas todas. Y por último, César nos explicará cómo puede aportar valor a la seguridad y a la gestión portuaria el que los puertos dispongan de una unidad de inteligencia portuaria o que desde un punto de vista central los estados dispongan de una unidad de inteligencia portuaria para apoyar a la toma de decisiones, como nos explicará más en detalle. Al final de la presentación le plantearemos a César las preguntas que nos han hecho llegar los alumnos tanto del máster de analista de inteligencia como del máster de analista internacional y geopolítico, pero todos aquellos que tengáis preguntas asistentes a la masterclass podéis plantearlas a través del canal de preguntas y respuestas que al final de la sesión también se las plantearemos a César. Perfecto, César, pues vamos a ello. Me quedo en un segundo plano y es todo tuyo. Pues nada, Daniel, vamos con esto. Me pedisteis que tratara la gestión de la seguridad en los puertos y qué es lo que se hace en los puertos en relación a esto. Y lo primero es pues, empezar por lo más elemental, ¿no? Saber qué es un puerto. De hecho, si nosotros hiciéramos una encuesta a nivel de calle y preguntásemos a la gente qué es lo que opina un puerto, probablemente no, vamos, seguro, no habría dos respuestas iguales.
Y lo mismo pasaría también casi si empezamos a preguntar o hacer esa encuesta a nivel de profesionales portuarios, ¿no? Pero bueno, lo más claro, lo más tangible, lo que todo el mundo va a entender es una definición que, aparte de que un puerto pues, sea un lugar en la costa o en la ribera, situado en la ribera del mar o de un río, y que sea un lugar de refugio para los barcos, lo que es importante entender es que el puerto no es más que un conjunto de obras, instalaciones y servicios que permiten, digamos, ejecutar una operación de carga y descarga de los buques y, digamos, esa carga, cambia ese transporte, cambia del transporte marítimo al transporte terrestre o viceversa. Y esa operativa, que permite ese conjunto de obras, instalaciones y servicios, pues se realiza en unas condiciones técnicas y económicas favorables. Y si no se da concurso de estos dos requisitos, pues podemos hablar de muchas otras cosas, pero no digamos, a la definición de puerto a la que yo me voy a referir todo el rato en esta presentación. Y bueno, saber que dentro de un puerto, más allá de los lugares donde entran y salen barcos y se atracan y se llaman los muelles, pues el conjunto está formado por pequeñas partes, pequeñas, digamos, llamámosle instalaciones portuarias, que así es como se conoce desde el punto de vista de la seguridad, o terminales. Y estas terminales son partes de un puerto que tienen una misma utilización y se destinan bajo una única entidad de explotación. Entonces, un puerto, al final, no es más que digamos, un gestor de clientes y de usuarios, que son los modos de transporte, el buque y el pasajero y la mercancía. Entonces, en este lugar, en este conjunto de obras, instalaciones y servicios, ¿qué servicios se ofrecen? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues de acuerdo con la definición de la ley que hay en España, no tiene por qué ser así en otros países, de hecho no lo es, pero en España se clasifican tres tipos de servicios. Un grupo de servicios que se llaman servicios generales, que son todos aquellos que se prestan a los usuarios sin ser solicitados, como por ejemplo pues, la coordinación, la ordenación y el control de tráfico tanto marítimo como terrestre. Pues puede ser, por ejemplo, la limpieza general de las zonas comunes, de la parte de tierra y también de mar, el alumbrado y el servicio de policía. En este sentido, policía que proviene digamos, de su origen. El origen de la palabra significa el orden, ¿no? El orden y la vigilancia del puerto. Y estos servicios generales en España se reservan a la administración pública. Hay que decir que en España el sistema general o el sistema de puertos de interés público estatal está formado por unas 28 autoridades portuarias que gestionan alrededor de 50 puertos. Y digamos, la gestión está coordinada por un ente central que se llama Puertos del Estado, y cada una de las entidades gestoras de puertos son organismos públicos independientes que compiten entre sí y también compiten con los puertos exteriores de los otros países en el mercado del tráfico y del transporte marítimo. Y estos servicios generales, como digo, son unos servicios que son prestados por esos entes públicos. Después hay un segundo bloque de servicios, que son los servicios portuarios, que son los servicios que reciben los clientes, los usuarios. El buque, la mercancía y el pasajero. El buque recibe unos servicios que llamamos técnico-náuticos, que incluyen el practicaje, es decir, el asesoramiento de los capitanes a la hora de entrar y salir y maniobrar hacia o desde el puerto, el amarre de los buques a sus puestos de atraque y el remolque portuario, que es el servicio de acompañamiento para realizar la maniobra náutica por un buque más pequeño que se llama remolcador. También hay recogida de desechos, también se produce el avituallamiento. Todos estos son servicios portuarios, servicios que se prestan por iniciativa privada, como vamos a ver a continuación. Y luego, servicios a la mercancía, la carga y la descarga, la manipulación de la mercancía, es otro servicio portuario, o los servicios al pasaje, que incluyen pues, la cesión de los medios para hacer posible el embarque y desembarque del pasaje. Y por último, un tercer bloque de servicios, que son los servicios, vamos a decir que la ley de España llama servicios comerciales. Y estos servicios pues, son servicios que están prestados eminentemente también por la iniciativa privada y que no son los que reciben, digamos, los usuarios del puerto, sino son servicios complementarios, como por ejemplo, pues, ¿qué puede ser?
pues cuando el buque entra en puerto necesita cumplimentar una serie de formalidades administrativas y hay pues un grupo de señores o unas empresas que son empresas consignatarias, que son los representantes del naviero o armador delante de las administraciones portuarias. La administración portuaria, digamos, el ente público gestor del puerto, y la autoridad portuaria, o mejor dicho, la administración marítima, que es en España y en el mundo en general, la que se dedica específicamente al control de transporte marítimo. En España, pues las capitanías marítimas, que son también organismos que dependen de la administración pública en España del Ministerio de Transportes. Bueno, otro grupo de servicios comerciales, como puede ser el aprovisionamiento de todo tipo de viandas o de alimentos, provisiones de boca a los buques, los servicios luego administrativos, de aduanas, control de pasaportes, etcétera. Aunque estos no son servicios comerciales, son servicios administrativos, pero sí, por ejemplo, se necesita la concurrencia de empresas privadas también para presentar esas documentaciones que acompañan a la mercancía pues, a la administración competente. Mantenimiento de instalaciones, etcétera. Bueno, ¿y cómo se gestionan los puertos según su esfera económica? Pues en general, esto no vamos a reducirlo a España, no vamos a encontrar operadores de infraestructura o instalaciones, y operadores de servicio de cara a un cliente. En función de que ese operador pues, sea público o privado, ya distinguimos que sea un operador público si los muelles son gestionados por la autoridad portuaria, si los muelles son gestionados, digamos, por ese ente público gestor del puerto, y privado, pues si los muelles han sido otorgados en concesión, o privado si ese muelle directamente es explotado o gestionado por particulares, por empresas privadas. Puede ser el mundo anglosajón, por ejemplo. En el operador de servicios también encontramos público-privado, porque claro, puede ser una persona distinta. Podemos tener un operador de infraestructura, un titular de una terminal portuaria, que dentro de esa terminal operan otros agentes, otras entidades. A los cuales los dividimos entre público y privado en función de los servicios que presta y quién los recibe. Decimos que un operador es público si los servicios comerciales son de la autoridad portuaria. Y privado si son servicios portuarios. Y luego, por último, está el cliente. El cliente, pues si se dice que una terminal o puerto pues, está abierto a todos, pues entonces será un cliente que es público, es decir, no está restringido la operación de servicios para una única naviera, sino pues está abierto a todas las navieras. Y privado si es exclusivo a un cliente determinado. Puede ser, como digo, una naviera que opera una terminal de contenedores y entonces está, digamos, exclusivo para él en esa terminal. Pero lo mismo puede pasar en función de, si no es el transporte, pues de la mercancía o de los pasajeros. Pensemos en una compañía naviera pues, que se dedica a hacer un transporte especial de pasajeros, un cruce de estrecho, etcétera, que gestiona exclusivamente y para ellos y para sus propios barcos y su propio tráfico una terminal. Bueno, pues claro, ¿y cómo cómo son estas infraestructuras? ¿Por qué son estas infraestructuras, este conjunto de obras, instalaciones y servicios, por qué son estratégicas? ¿Por qué son críticas? Bueno, pues hay que saberse que el transporte marítimo supone más del 80% del volumen de comercio mundial. Y es que eso es crucial para mantener la importación y la exportación de mercado. Es decir, entre la consecuencia lógica del alejamiento de los grandes núcleos de producción y la demanda, está separada normalmente por océanos. Pensamos en el sudeste asiático como gran centro de producción mundial y grandes centros de consumo, la costa oeste de Norteamérica, Estados Unidos, Europa, América del Sur. Entonces, evidentemente, pues hace falta un transporte para satisfacer esa necesidad de comercio y ese transporte es transporte marítimo. Y los puertos pues, están colocados como eslabones de esa cadena logística que permite el cambio de modo de transporte, que permite que la mercancía llegue a su destinatario desde el lugar de producción. Por lo tanto, sin los puertos, el sustento de la economía moderna es imposible y es por eso que los puertos son infraestructuras estratégicas, ¿no? Porque prestan servicios esenciales para la comunidad. ¿A cuánto asciende, cómo es importante ese comercio marítimo? Bueno, pues el comercio marítimo internacional, saber el dato que alcanzó en el año 2022 los 11.000 millones de toneladas, que se dice pronto, y que en este momento pues la flota mercante mundial, y hablo de mercante, porque no, la flota puede ser
puede haber no solamente buques que son mercantes, puede haber una draga, no es un buque mercante, sin embargo, pues también formaría parte de la flota mercante mundial es aproximadamente, es algo más de 100.000 buques, con un tonelaje promedio de algo más de 20.000 toneladas de peso muerto y una antigüedad de 22 años. Eso es, digamos, la fotografía. Si sacásemos un buque al azar, un buque random, pues sacaríamos un buque de tonelaje de unos 20.000 toneladas. Y este comercio se mueve realmente en el mundo. Hay algo más de 50.000 puertos y realmente hay 2.000 puertos que llevan, digamos, el peso de este comercio marítimo internacional. Porque si hagáis una idea, bueno, pues ¿qué se reparte ese comercio marítimo internacional? Bueno, pues lo que es casi el 80% son cargas secas. Aquí metemos todo lo que son mercancías a granel, con el grupo de 5 grandes graneles clásicos, desde el carbón, la bauxita, el mineral de hierro, etcétera, a la mercancía general que se transporta hoy por hoy en contenedor. Hay un 12% aproximadamente de petróleo crudo y de líquidos, otro 9%, total algo más del 21%. Estas cifras cambiaron desde hace, cuando yo estudiaba, Daniel, estas cifras de los líquidos alcanzaban casi el 40%, pero digamos, desde que se impuso absolutamente digamos, el contenedor como forma de transporte, el volumen de carga y los buques de carga pues ha aumentado en esa misma proporción. De forma que, si analizáis a continuación el gráfico de los buques, veis que de estos buques de carga general es aproximadamente el 40% de la flota mercante y los otros casi están en proporción. Petroleros son un 23%, contenedores un 11% y granaderos un 26%. Bueno, no quiero tampoco aburrir mucho con estas cifras, pero bueno, es simplemente para contextualizar dónde está, digamos, la importancia estratégica de los puertos. Y en los puertos, pues efectivamente se distinguen 2 zonas. Se distingue una zona de tierra y una zona de mar. Y ambas, la suma de las dos, es lo que constituye la zona de servicio del puerto. De manera que del lado mar llega una mercancía utilizando un transporte marítimo y por el lado tierra hay diversos modos de transporte que acceden al puerto. Transporte terrestre por carretera, por ferrocarril o incluso por tuberías si manejamos líquidos. Y bueno, importante saber que claro, entre el transporte marítimo y el transporte terrestre, precisamente por prestarse servicios, se producen colas. Colas a la llegada, colas de esperas, fenómenos de espera, al entrar al puerto y al salir del puerto. Es decir, en la propia operación portuaria, que es el cambio de modo de transporte. Y ahí es donde está actuando el puerto como un servidor de esa mercancía, de ese transporte. Bueno, pues, ¿a qué riesgos y amenazas estamos expuestos en la gestión del puerto? Según la Estrategia de Seguridad Nacional de España, que debe de actualizarse, porque si no recuerdo mal es ya del año 2007, pues España debe de garantizar la protección de la vida humana en el mar y la seguridad de la navegación, y esto lo tiene que hacer en una superficie marina que equivale más o menos a 1,5 millones de kilómetros cuadrados, es decir, 3 veces el territorio español. Y claro, ¿qué riesgos y amenazas está expuesto en esa zona en la cual tenemos que, digamos, como españoles, dar la protección? Pues los principales riesgos, los que señala esa estrategia. La piratería, los tráficos ilícitos, y aquí metemos el tráfico de personas, relacionado con las redes de inmigración irregular, el terrorismo, actos contra la conservación del patrimonio cultural subacuático, explotación incontrolada de recursos marinos. Bueno, pueden suceder también catástrofes naturales y otros accidentes marítimos, ¿no? Pero todos estos primeros que he dicho, al final necesitan una base logística en tierra, necesitan entrar y salir a tierra, y entrar y salir lo hacen por un puerto. Es decir, el terrorista que va a hacer algo en el mar, embarcó en un puerto. El que voló el famoso Nord Stream, salió de un puerto. El que pirateó los restos arqueológicos del galeón submarino, entró y salió en un puerto.
ahí es donde pues aparece, digamos, la necesidad de reducir o de mitigar esos riesgos y amenazas a los que está expuesto el puerto y a los que está expuesto también, digamos, la seguridad nacional. Entonces, bueno, pues existen también otros tipos de riesgos que son inherentes a la propia actividad portuaria, porque lo que hemos dicho pues, son riesgos que están, digamos, en los tres clásicos, digamos, dominios de la seguridad, ¿no? El físico, el virtual y el humano. El hecho de los puertos, el hecho diferencial es que también pueden tener, digamos, una parálisis. Es decir, puede suceder, por esas situaciones, que esa cola que he dicho que se produce al entrar o al salir del puerto, pues colapse y que tengamos colas infinitas. Es decir, que el puerto quede bloqueado. Y ese riesgo, por agotamiento de la capacidad, por ejemplo, o por otras razones, pues es una cosa de la que hay que tratar, ¿no? Ese riesgo puede suceder por la obsolescencia de las instalaciones, puede suceder por la presión urbana, o puede suceder porque ocurra un accidente de mercancías peligrosas, como pasó en Beirut, o porque haya una huelga, una conflictividad laboral, o por muchas razones que, digamos, que conviene estudiar y conviene tener planes de protección para ganar, digamos, cuanto antes esa resiliencia a la que hacen digamos, referencia toda la normativa de protección de infraestructuras críticas, pues son riesgos inherentes a la propia actividad portuaria. La normativa internacional señala tres niveles, es decir, la normativa internacional en el campo de protección marítima y de las instalaciones portuarias es el código ISPS, sus siglas en inglés, o en castellano el código de protección de buques e instalaciones portuarias del convenio SOLAS. Entró en vigor el 1 de julio del año 2004 y bueno, y es verdad que ha habido una serie, no de revisiones, pero sí de recomendaciones que se han publicado con posterioridad. De obligado cumplimiento para todo tráfico marítimo de buques que sea internacional y para aquellos buques que tengan más de 500 toneladas de registro. Eso es la normativa que impera, digamos, a nivel mundial. Después, a nivel europeo, aquí tenemos una legislación específica a nivel de directiva comunitaria que se trasladó a la normativa española a través de un Real Decreto, que es el Decreto 1617/2007, sobre protección portuaria. Y además de la directiva, pues hay también un reglamento, el Reglamento 725/2004, que habla específicamente, ya no es solamente de las instalaciones portuarias, sino del puerto en conjunto. Y por último, tenemos otras dos leyes que afectan a las infraestructuras estratégicas y particularmente aquellas infraestructuras estratégicas que son críticas. Sabéis que no todas las infraestructuras que son estratégicas pueden ser críticas. Y estas están trasladadas a la normativa española, al derecho español, con dos leyes, con una ley y un reglamento, la Ley 8/2011 y el Real Decreto 704/2011, que bueno, imponen esta directiva, que esta directiva está derogada ahora, se ha derogado en diciembre por una nueva. Que bueno, luego si quieres con más profundidad pues charlamos sobre ello. A nivel nacional, además de las medidas de seguridad, digamos, de protección que existen, pues también hay, digamos, pues una serie de normativa pues, que afecta, digamos, a aquella parte de la seguridad más clásica, la seguridad industrial, ¿no? La obligación de dotarse de planes de autoprotección, planes de protección civil, un plan de interior marítimo para la lucha contra la contaminación, planes de emergencia interior, etc. Bueno, ¿cómo se pueden mitigar y gestionar estos riesgos y estas amenazas de las que hemos hablado? Pues, bueno, pues hablamos de seguridad, Daniel, tú eres un profesional de la seguridad, ya sabemos que la ausencia de riesgo, hablar de seguridad no es posible. No es posible garantizar que absolutamente que no va a ocurrir nada, ¿no? Y si eso fuese así, no tendríamos trabajo, desde luego. Así que, bueno, pues la medida de seguridad es siempre una sensación subjetiva. Así que normalmente tiende a creer que es proporcional a los medios que se emplean para tratar de garantizar su aseguramiento, ¿no? Y por lo tanto, esas medidas son proporcionales a un costo. La anterior normativa internacional
tanto la nacional como la internacional establecen diferentes niveles de protección que están estructurados y jerarquizados en función de los riesgos o de las amenazas esperados. Y de aquí es fundamental la inteligencia, es decir, saber que un nivel se va a activar porque existe un riesgo de materialización de una amenaza, solamente se puede hacer a través de la inteligencia. Y bueno, por eso, digamos, cada infraestructura crítica necesita de tener un responsable de seguridad de enlace que esté permanentemente, porque hay que decir que en España los puertos son civiles, que esté permanentemente en contacto con el Ministerio del Interior para ponernos al día de si debemos de ajustar las medidas de protección al nivel de la amenaza porque ese nivel haya cambiado. De acuerdo con la estrategia, y aquí puede haber bastante confusión porque la normativa internacional establece 3 niveles de protección, la normativa nacional, en caso de la protección de infraestructuras críticas, 5, en función pues, de la amenaza terrorista, por ejemplo. Y a veces encontrarse con que ajustar esos niveles no resulta tarea sencilla. Pero bueno, la conclusión es clara, a medida que se incrementa el control, el coste aumenta proporcionalmente hasta un punto en el cual, por mucha más medios, por mucha más dotación de seguridad que pongamos, no se consigue mejorar esa seguridad. Y entonces el problema es complejo, claro, es ajustar la eficacia de esas medidas de seguridad a la intensidad del tráfico portuario para que se pueda hacer compatible agilidad, calidad y precio. Es decir, hemos visto antes que uno de los problemas que puede tener el puerto es la parálisis. Si nosotros ponemos una medida de seguridad tan estricta que obligue a la mercancía, pues por ejemplo, hablamos de puertos que están moviendo millones de contenedores, ¿no? Si queremos radiografiar todos los contenedores para ver que su interior pues, no lleva pues, material fisible o que no tenga, es decir, cualquier amenaza dentro, pues llegaríamos a bloquear completamente el puerto, ¿no? Entonces, esa es la ecuación que hay que resolver, coste, operatividad y rentabilidad, porque decimos al principio en la definición de puerto que era un conjunto que tendría que ser eficaz desde el punto de vista técnico y económico. Por tanto, esa ecuación es la que nos permite, digamos, asegurar la competitividad. ¿Cómo se puede gestionar? Claro, ahora pues muy bien, oiga, ¿y cómo se resuelve esta ecuación? Pues aquí está la utilidad del análisis de inteligencia, ¿no? Es decir, desde la obtención de información a la realización de evaluaciones de protección que desembocan en planes de protección una vez que hemos identificado esos riesgos y esas amenazas, el análisis estratégico, elaboración de escenarios, training, es decir, para conocer las debilidades y amenazas y para reducir la incertidumbre y para anticiparnos, para todo esto es para lo que nos sirve el análisis inteligente. Para dar una respuesta en función del escenario y sobre todo para resolver esa ecuación que es ajustar la eficacia de la seguridad a la intensidad del tráfico para que sea compatible con agilidad, calidad y precio. Bueno, ¿y para qué y cómo podemos, digamos, aplicar esa unidad de inteligencia portuaria? ¿Cómo podemos, digamos, prestar, digamos, nuestro servicio, entendiendo la inteligencia esta vez como una organización o como un servicio? Bueno, pues en función de su tipo, podemos tener, digamos, en nuestras organizaciones, ya sean gestores de puertos, ya sean prestadores de servicios, incluso como clientes. Si somos una empresa que estamos importando y exportando, también necesitamos tener esa inteligencia económica o de negocio, cuyo objetivo no es otro que reunir y transformar los datos y la información que tenemos de nuestra propia organización y la que nos proviene del exterior para explotarla, analizarla y convertirla en conocimiento que dé soporte a la toma de decisiones sobre el negocio portuario, sobre la situación de seguridad y, sobre todo, para garantizar la continuidad. Garantizar la continuidad es la resiliencia que nos pide la ley y la directiva de infraestructuras críticas. Sabemos que la seguridad absoluta no existe, pero si ocurre algo, nosotros seremos capaces de garantizar la continuidad de los servicios de forma inmediata. Y bueno, también podemos aplicar la inteligencia de seguridad, ¿no? Es aplicar el conocido ciclo de inteligencia para garantizar la seguridad de las propias infraestructuras, de las instalaciones y los servicios. Es decir, para dar continuidad a las operaciones
en cada uno de los tres niveles, digamos, el estratégico, que sería, digamos, asegurar los objetivos de protección a largo plazo. Un segundo nivel operacional, digamos, para conocer las necesidades de protección, el impacto de las amenazas y las acciones a adoptar en materia de seguridad a medio plazo. Y por último, el táctico, que es en el día a día, para salvaguardar la continuidad diaria de la explotación. Muy importante, muy importante. Porque algunas de esas amenazas, que son pues, endémicas del sistema portuario, digamos, son propias de situaciones pues, digamos, interiores, no provienen del exterior. Diría que el peligro pues, viene, o la situación más peligrosa es de la propia situación interior del puerto y de la explotación del puerto. Y hasta aquí, Daniel. Perfecto, pues muchas gracias César por ponernos en contexto, por desmenuzar la complejidad que tiene el entorno y el ecosistema portuario. Tiene muchas analogías y similitudes con otros entornos también estratégicos, también críticos en parte, como son el entorno aeroportuario, que quizás hay más gente familiarizada porque se usa de forma probablemente más frecuente, igual que ocurre con el entorno ferroviario en cuanto al transporte de personas, que también está quizás más a la mano, está más cercano a la ciudadanía y quizás todos lo usamos con una mayor frecuencia, ¿no? Hay múltiples actores relacionados entre sí, públicos, semipúblicos, privados, prestaciones de servicio público, aunque la empresa puede ser pública o privada, prestaciones de servicio privado, complementario, y toda esa complejidad sin duda puede y tiene repercusiones en la seguridad, porque exige una coordinación de todos esos actores en una etapa muy temprana para anticiparse a esos riesgos, para analizarlos correctamente, para tomar decisiones, medidas de seguridad eficaces, eficientes, efectivas. Pero eso es todo un reto, eso es todo un reto, porque esa complejidad suele ir acompañada de descoordinación, suele ir acompañada de información variada, de personas, de diferentes organizaciones, diferentes realidades, y eso pues pone en riesgo la prestación de ese servicio público, de esa infraestructura crítica, pone en riesgo a las personas que utilizan ese transporte y a las mercancías que transitan por él, ¿no? Y de modo que, bueno, todo lo que nos has explicado yo creo que nos acerca a poder entender mejor esa complejidad y ese ecosistema. Hay preguntas interesantes que plantean los asistentes. Hay un alumno del máster que hace una analogía con los atentados del 11 de septiembre, ¿no? Que, como todos sabemos, pues transformaron el mundo, transformaron el sector de la seguridad, transformaron también el transporte aéreo en particular. Si os acordáis, en el siglo pasado hubieron centenares de secuestros aéreos, centenares en todos los países del mundo, no solo en países en vías de desarrollo que quizá tienen menos posibilidades de poner medidas de seguridad. Ocurría en todos los países, incluso en los más avanzados, se secuestraban aviones con una frecuencia altísima, pero esos aviones no se utilizaban, ¿no? como arma, sino que se utilizaban pues para obtener un rescate o para poder influir políticamente con objetivos políticos, con objetivos religiosos, con objetivos geopolíticos. El 11S cambió ese paradigma y nos pilló a todos por sorpresa. ¿Cómo impactaron, tú que empezaste con una responsabilidad altísima en el puerto de Ceuta como director general en 2001, y cuando no llevabas ni siquiera 100 días, ocurre el 11 de septiembre, ¿cómo impacta eso en una infraestructura como un puerto? Porque seguramente haríais la analogía, seguramente vos concienciasteis de repente, las autoridades públicas empezaron a estar preocupadas por los riesgos y amenazas directas hacia otras infraestructuras. ¿Cómo viviste ese proceso durante y después de ese atentado del 11S?
pues sí, lo vivimos. Yo creo que esa fecha marcó un antes y un después del mundo y en general yo no creo que haya nadie que no recuerde dónde estaba ese día y qué estaba haciendo, ¿no? Incluso perfectamente pensábamos que era de broma, ¿no? Cuando leímos la primera noticia, no, venga, esto es increíble, ¿no? Y sucedió. Y en un puerto como, efectivamente, yo acababa de llegar, llevaba muy poco tiempo, en un puerto que además mueve 2 millones de pasajeros. En aquel entonces algo más, 2,5 millones de pasajeros transitaban por las instalaciones a las que yo estaba prestando servicios. Y de pronto descubrimos que el mundo era inseguro, ¿no? Y ese medio de transporte para una ciudad como Ceuta, que está, digamos, aislada de la península, hay que cruzar en barco, en ferry, es decir, todo el mundo, yo primera persona, pues me veía cruzando el ferry en una situación absolutamente insegura, ¿no? Pues inmediatamente yo me puse a trabajar, pero es que el mundo entero se puso a trabajar. El mismo año, en septiembre no, fue en noviembre, o sea, un mes y pico más tarde, ya se aprobó una resolución en la Organización Marítima Internacional para hacer posible, digamos, una revisión del Convenio Internacional de Protección de Seguridad Marítima, Seguridad de la Vida Humana en el Mar. Y un año más tarde, en diciembre del 22, ya estaba listo el código ISPS que entró el 1 de julio de forma obligatoria para el 1 de julio del 2004 para todo el mundo. Y claro, te puedes imaginar cómo transformó eso. Puertos que estaban abiertos, pues tuvimos que cerrarlos. Embarques de pasajeros que se embarcaba, bueno, pues porque coge una lancha, pues de pronto teníamos que gestionar. En fin, eso fue, digamos, mi inicio precisamente en el mundo de la seguridad. Bueno, esto es lo que te puedo decir, ¿no? Porque a partir de la adopción del código, a partir de aquí esto no ha parado, ¿no? Y hemos visto cuál ha sido la evolución. Bueno, y todavía queda mucho camino que hacer. Por desgracia, casi todas las administraciones públicas son reactivas y el humano per se, ¿no? Solemos ser reactivos y nos ponemos a trabajar de forma seria cuando realmente vemos la amenaza o el riesgo ya manifestado y ya el impacto provocado, ¿no? Entonces, en el ámbito portuario o en el ámbito del transporte marítimo en general, ¿cuáles han sido los mayores atentados terroristas que han ocurrido y qué impacto han tenido hasta la fecha? Bueno, pues el principal de ellos ha sido este que tú, el 11S. Ese es el principal porque no olvidemos que el World Trade Center, las Torres Gemelas de Nueva York, eran parte de la Autoridad Portuaria de Nueva York. Y ahí tenían sus oficinas centrales. Es decir, que ese fue el primer atentado, digamos, universal y grande sobre un puerto, ¿no? Luego ha habido otros. Ha habido el caso, bueno, hubo el caso del USS Cole, que era un destructor norteamericano, que esto fue allá por el 2004, me parece que fue, que estaba en el puerto de Aqaba, perdón, de Aqaba, estaba en Yemen, ¿dónde fue? Adén, fue en Adén. Y luego también, pues así recordamos Bombay. Bombay también en el 2008 los terroristas desembarcaron también, es decir, no fueron al puerto, pero utilizaron, digamos, lanchas para desembarcar. Y entre los sitios donde atentaron, no solamente fue los hoteles, que fue lo que más grande, también en el puerto. En fin, estos son atentados terroristas, después, digamos, conocidos y demás. Más que en los puertos, también en los aeropuertos, como has dicho, ha habido secuestros, ¿no? Hubo a mediados de los 80 el secuestro de un crucero, que fue el Aquile Lauro, por un comando terrorista libio. En fin, estos son los que me vienen a la memoria, digamos, de forma más o menos inmediata ahora. Es evidente que la vulnerabilidad del sector portuario a ataques o atentados terroristas, tanto de los propios barcos o buques como de las instalaciones portuarias o de las mercancías y personas que transitan por ellas, es muy elevada en comparación a otras infraestructuras críticas, ¿no? Ocurre algo similar con las infraestructuras ferroviarias, que al final su diseño
como ingeniero civil todo esto puedes hacer otra masterclass. Su diseño al final está pensado para su uso y para la logística, para la eficiencia, para la productividad, para esos criterios que exponías en tu presentación. Pero normalmente cuando fueron diseñados, hace décadas, no se pensaron para poder hacer esos filtros, por ejemplo, que tienen los aeropuertos en la actualidad u otras infraestructuras críticas, ¿no? Es mucho más fácil hoy en día atacar, sabotear o secuestrar un barco que un avión o un puerto que un aeropuerto, ¿no? ¿Por qué crees que si la vulnerabilidad es más alta en el ecosistema portuario, existe menos concienciación y menos medidas de seguridad que en un aeropuerto, por ejemplo? Sí, no se es consciente. Quizá nos lleva mucho las grandes terminales de contenedores, las grandes terminales de granel, ¿no? Y nadie se imagina que alguien pueda ir a hacer un atentado o hacer algo en una terminal de carbón. Es que no tiene sentido, ¿no? Quizá por eso, digamos, pues el aspecto de la seguridad siempre fue, digamos, tradicionalmente una cosa de segundo, que no se le daba importancia, no se tenía en cuenta, ¿no? Pero fijaros bueno, pues yo hablo de mi caso, en el momento en el que tú te das cuenta que vives en un mundo que no es seguro y que tú necesitas digamos, para mantener tus condiciones de vida un transporte, y ese transporte es marítimo en este caso, porque estamos hablando de Ceuta, pero puede ser cualquier ciudad que tenga un ferry o cualquier ciudad que tenga un crucero, y te das cuenta de que de tus manos depende la seguridad de todas esas personas, incluida la tuya o la de tu familia, entonces es cuando ya no hay duda, ¿no? Ahí esa es la mejor digamos, manera de intentar la concienciación, ¿no? Hacer ver cuáles son los riesgos y las amenazas a los que estás sujeto. ¿Por qué no se piensa? Bueno, pues no lo sé, ¿no? Yo, inmediatamente cuando ocurrió aquello, pues nosotros plantamos en la estación marítima nuestra, plantamos un sistema que era la lectura de las tarjetas de embarque. Esto empezó a funcionar en Berlín en el año 2006. Y nosotros en el año 2003 ya lo instalamos. ¿Por qué? Porque pensamos en que la mejor manera de dar protección al buque era el tener controlada a las personas que subían. Y ojo, no era que era una cuestión de vamos a investigar quién sube al barco. No, era una cuestión de tener esa información previa, esa inteligencia, para poderla poner al servicio de la seguridad. Entonces, bueno, son cuestiones que hay que ir cambiando, que hay que ir mentalizándose y que, ya te digo, dependen del profesional. Es decir, el profesional que no se ha enfrentado nunca a resolver el problema no tiene la sensación de que ese problema existe, ¿vale? Es en el famoso no sabe que no sabe, ¿no? A grandes rasgos, podríamos decir que las direcciones de seguridad o las prioridades que tiene una dirección de una empresa portuaria o de una autoridad portuaria, mejor dicho, se podrían resumir y simplificar en, por un lado, la autoprotección de sus instalaciones, de su personal, de sus servicios, de los pasajeros, de las mercancías, mientras están en su ámbito competencial, en su ámbito territorial. Y en segundo lugar, como apunta uno de los asistentes, que es Pablo Cicuéndez, que también menciona que otra de las prioridades y otra de los retos que tienen las autoridades portuarias es el control de la información, las personas y las mercancías que a diario pasan por esas instalaciones, ¿no? Que sería como la segunda o la primera gran prioridad de la dirección de seguridad, ¿no? De una autoridad portuaria. ¿Sería así? ¿Serían estas dos las grandes prioridades? Pues eso sería una prioridad a resolver hoy por hoy, pero estamos lejos porque yo cuando hablo de seguridad en otras conferencias pongo una transparencia que no la he puesto hoy, donde pongo un muñequito, que es un muñequito con una cara amarilla y sonriente, y entonces ese muñequito empieza a tirar manos de él, ese muñequito representa la autoridad portuaria, y cuantas más manos van tirando de él, el muñequito va cambiando de cara. Y entonces empiezas a darte cuenta de que la autoridad portuaria es un organismo civil que solamente está para una función muy concreta. Y la función concreta es proveer esas infraestructuras, esas instalaciones y esos servicios. Y la parte de la seguridad
solamente le afecta, al menos en España, como, digamos, supervisor de que efectivamente las normas se cumplen. ¿Vale? Que esas evaluaciones y esas evaluaciones de protección y esas digamos, planes de protección a los que nos obligan las infraestructuras críticas, al final tienen una respuesta que viene por la seguridad del Estado, que es la que proporciona la inteligencia y que es la que, digamos, te puede advertir y la que va a estar en primera línea de combate para eso. Y en efecto, sobre la información, los puertos son grandes nodos de información. ¿Por qué los chinos llegan a Europa? ¿Por qué los chinos tratan de meter sus terminales? Primero, porque hay una integración vertical de los servicios que prestan, pero segundo, porque manejan una información. Saben de dónde viene la mercancía, saben cómo se transporta, saben a dónde va. Y eso es muy importante comercialmente hablando. De hecho, el reto que tienen ahora, digamos, hay un ente, que es la EMSA, la Organización de Protección Marítima Europea, que tiene sede en Lisboa, que pretende, digamos, incorporar al sistema de identificación automático que tienen los buques, digamos, no solamente los parámetros de... Este sistema es un sistema, para que no lo sepa, es un sistema que llevan a bordo todos los buques que indica su posición y una serie de parámetros que son únicos, exclusivos de cada buque, como por ejemplo es su call sign o es su número de identificación, su número de matrícula, número de IMO. Y que va indicando dónde va señalizándose cada cierto tiempo para saber cuál es su posición. Este sistema de identificación automático en la EMSA pretende que incorpore todos los datos de la mercancía. Que se incorpore toda la información posible que pueda afectar al origen de la carga, la composición de la carga, si esa carga puede ser utilizada como precursor para explosivos, si es tecnología de doble uso, etc. Creo que estamos lejos bueno, pues la autoridad portuaria, al menos en España, es el nodo de comunicaciones. Es decir, cuando un barco llega a puerto, lo notifica a través de los sistemas electrónicos de la autoridad portuaria y esos sistemas EDI, pues son los que, o esos sistemas digitales son los que, digamos, son la pasarela para que las aduanas, que al final es quien es la autoridad nacional en el control de la mercancía, pues tenga, digamos, las declaraciones, para que tenga el control sobre las importaciones y exportaciones, etc. Y además de la autoridad portuaria, y además de los puestos y cuerpos de seguridad, y además de la aduana, que tiene su servicio de vigilancia aduanera, pues también hay otras administraciones con competencias en el puerto que también solapan, digamos, temas de seguridad. Por ejemplo, las inspecciones fitosanitarias, o por ejemplo, sí, he dicho la aduana, sí. Entonces, bueno, pues la autoridad portuaria pues está ahí en medio, digamos, utiliza como pasarela la información, pero la información no se la queda solamente para lo que necesita, que es pues, facturar sus servicios. ¿Entendido? Hay varias preguntas en relación a los actores que contribuyen a la seguridad de un puerto. Desde el ISA Institute, como ya muchos sabéis, hacemos formación a medida para diferentes tipos de actores, también en el sector portuario, que van tanto desde autoridades portuarias, sus departamentos de seguridad, como a servicios vigilancia aduanera, a las unidades de inteligencia. Dependiendo del país, pues dependen más de un entorno policial, de un entorno militar o de la agencia tributaria, dependiendo de las competencias de cada país, de las empresas que trabajan en el puerto y sus departamentos de seguridad, de las empresas de seguridad privada que están en el puerto, de la policía, la Guardia Civil o Gendarmería, dependiendo del país en cuestión y de las competencias. Solemos formarles en temas de inteligencia, en temas de análisis de la información, en temas de autoprotección. Suele ser lo más habitual. ¿Qué otros actores suelen, o si puedes listarnos los actores, en el caso de España, que participan y de los que depende la seguridad integral del puerto? Bueno, el principal es la autoridad portuaria, que es la que está obligada a redactar esas evaluaciones de protección y esos planes de protección. Y tras eso, hablando de seguridad específicamente, el Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior tiene, digamos, dos cuerpos, en España, la Guardia Civil, que es el que hace el resguardo también de la aduana, pero también tienen la misión de custodiar y proteger fronteras, costas y puertos.
Y lo que es en esa zona de servicio exterior que puede haber en un puerto, son zonas de acceso público que no está restringido, digamos, a la operativa comercial de la mercancía y del transporte terrestre. Hablamos de espacios ciudadanos, por ejemplo, o estamos hablando de otros espacios tipo comercial, puertos deportivos, etcétera, pues entonces es la Policía Nacional. Y todos ellos se coordinan a través de, bueno, pues en España, si un puerto es designado infraestructura crítica, pues a través del Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas. Que es quien además aprueba, o sea, el Ministerio del Interior, el que aprueba esas evaluaciones y esos planes de protección. Y como digo, tiene que responsabilizarse la autoridad portuaria. ¿Cómo? Pues, como puede. Como hemos visto en una presentación, el comercio internacional depende en gran parte del transporte marítimo, por lo que decías, entre la distancia que hay de los centros de producción y los centros de consumo, y esto tiene pinta que va a seguir siendo así hasta que se inventen las impresoras 3D o cualquier otro sistema que permita fabricar en cualquier parte del mundo. El transporte va a seguir siendo imprescindible, el transporte marítimo y el transporte aéreo, ¿no? Para hacernos una idea de lo crítico que es una instalación portuaria, ¿qué impacto tendría que un puerto como puede ser el de Algeciras o el puerto de Barcelona parasen sus operaciones durante unos días? ¿Qué pasaría en ese estado? Bueno, depende del tráfico y depende también de los días que pare. Si para un día, pues bueno, prácticamente el impacto no sería ninguno, ¿no? Se producirían retrasos o se producen, pero bueno, cosas resolubles, ¿no? Pero en función del tráfico, pues puede tener su importancia, ¿no? De hecho, si el tráfico, imaginemos Algeciras, se para y no pueden entrar ni salir barcos, pues Ceuta se queda incomunicada con la península y ese puerto. Afortunadamente hay otros puertos a los cuales se puede navegar, pero ya hay una pérdida, digamos, importante. Si hablamos de cadenas logísticas, cadenas de distribución que están poniendo, pues a lo mejor alimentos perecederos en el mercado europeo, hablamos de todo lo que sale, por ejemplo, de las importaciones del norte de África, de Marruecos y Argelia fundamentalmente, pues son productos perecederos que se pierden, ¿no? Que no llegan a los mercados. Y si hablamos de cadenas logísticas, pues de que van a plantas industriales, pues es que la planta industrial hoy produce just in time, o sea, no hay stock ninguno, por lo tanto son muy sensibles a cualquier parálisis que hubiera, digamos, en los puertos. Y esa mercancía tarda más en moverse. Pensemos en que si los vehículos que se producen en Zaragoza salen por pasajes, pues el mover los vehículos de Opel que salen por el puerto de pasajes no se puede mover tan rápidamente como para que vayan a Santander o a Valencia, ¿no? Es decir, que implica todo un fenómeno de movimiento de cadenas logísticas o las piezas que no lleguen, por ejemplo, ¿no? Es decir, las piezas que son fabricadas y que vienen en contenedor, no sé, es decir, habría muchos ejemplos. De hecho, las peores crisis que se han sufrido, todos recordamos en los años 80, la huelga de los estibadores en el Reino Unido, por la privatización de los servicios, pues es que dejaron prácticamente paralizado un país, ¿no? La economía, como digo, en España el 56% de los casi el 60% de nuestras exportaciones, pero es más del 80% de lo que importamos, viene por vía marítima. Y por tanto, cualquier parálisis pues, causa un serio perjuicio económico. ¿Sí? De ahí la importancia de la resiliencia, ¿no? Y de recuperar cuanto antes las operaciones. ¿Sí? En efecto, los planes de continuidad de negocio, los planes de resiliencia son críticos, los planes de gestión de crisis son críticos, tenerlos actualizados, tener a la gente formada para que todo el mundo sepa qué tiene que hacer antes, durante y después de cualquier incidente, de cualquier crisis, y restablecer la normalidad lo antes posible para reducir ese impacto, ¿no? Que en ocasiones pues puede ser muy grave a nivel económico, político y para la seguridad, ¿no? De ese estado. Perdón, Daniel, y se me ocurre que se me ha olvidado pues, temas energéticos. Es decir, si tenemos un depósito de almacén de gas natural y ese depósito de almacén de gas natural pues, sufre cualquier accidente o es atacado, pues estamos dejando un país entero sin energía, ¿no? Y no es España tiene la suerte de tener muchas terminales, pero hay países que no. Totalmente. Incluso ya no solo afectaría a ese país, sino si esa puerta de entrada es clave para ese continente o los países que no tienen puerto,
podría afectar incluso a otros países, ¿no? Ese cuello de botella energético que casi siempre se da en cualquier continente y más en el contexto actual donde la restricción del transporte de gas y petróleo fruto de la guerra de Ucrania pues está siendo más limitada, ¿no? El transporte es más complejo por las sanciones que ha impuesto la Unión Europea y Estados Unidos a Rusia, pues aún sería más crítico si hubiese en los tiempos actuales un incidente que afectase a la energía, al suministro o al transporte de esa materia prima, ¿no? efectivamente. Jesús Alberto Gutiérrez pregunta lo siguiente, plantea el código PBIP que exige que se haga una evaluación de protección que nos lleva a tener un plan de protección con medidas y procedimientos de protección adecuados para dar tratamiento a las situaciones de amenazas identificadas y valoradas. ¿Cómo ve la aplicación de un sistema de gestión de la protección marítima que complemente esa seguridad establecida en los planes de protección? Sí, bueno, lo que te remite es a integrar todo. Vamos a ver, el código PBIP establece, digamos, la obligatoriedad tanto para el buque como para las instalaciones portuarias. Y cuando referimos a instalaciones portuarias son aquellas dentro del puerto que se produce esa interfaz entre buque y tierra, es decir, a lo que antes me he referido como terminales, de dotarse de una serie de planes de protección. Y son planes de protección mutuo. Tiene que haber una protección en tierra para el buque, pero es que el buque también puede representar una amenaza para instalaciones en tierra. Y tienen que dialogar, tienen que tener el mismo nivel de protección ambas. Lo que hace las recomendaciones, porque eso no está en el código PBIP, sino está en las recomendaciones posteriores, es el que se vea el puerto como un todo. De hecho, lo que hace el reglamento europeo es hablar no habla de instalaciones portuarias, habla de un todo. Es decir, y aquí ya vamos a meter, digamos, no solamente esa instalación portuaria, sino vamos a meter el conjunto del puerto. Y además el conjunto del puerto en sus diversas capas, porque no solamente lo físico, sino también es lo humano y también es lo que hemos visto antes de los dominios, ¿no? Y los ciber, también, los ciber es importante. ¿Por qué? Porque esa infraestructura ciber la que da soporte, digamos, no solamente al tráfico de datos que permite pues, que el barco vaya a un determinado atraque o que el barco pues, sea identificado para descargar unas mercancías, sino, digamos, eso también forma parte de la instalación portuaria y forma parte exactamente igual que las grúas, en los norais, donde se amarra el barco, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Y es muy interesante este apunte, César, porque igual que las Fuerzas Armadas de cualquier país que se precie entienden que tienen una serie de dominios, por lo menos que proteger, dependiendo del país también que conquistar, ¿no? Dependiendo un poco del enfoque de la política exterior de cada país. Pero por lo menos esos dominios deben ser protegidos. Tierra, mar, aire, espacio, ciberespacio y el último, el dominio cognitivo, que muchas veces se nos olvida, ¿no? La conciencia y la percepción de tus ciudadanos o de tus trabajadores, dependiendo de si estás en el sector público o en el sector privado. Esos dominios aplicados a una empresa nos llevan al concepto de seguridad integral, que parece mentira, pero en pocos sectores, en pocas empresas hay un departamento de seguridad corporativa integral. Normalmente la seguridad está desmenuzada en el organigrama, con diferentes gorros, con diferentes intereses, con diferentes enfoques y cada uno con su prioridad, con su presupuesto, con sus problemas, con sus retos, y los indicadores no suelen ser, los indicadores de gestión, los KPIs, no suelen ser indicadores que orienten a que la organización sea más segura de forma integral, sino que cada uno pues tiene su silo, tiene su gueto específico en el que gestiona su seguridad sin pensar en el todo, sin pensar en lo integral, sin pensar en lo holístico. Y en línea con lo que explicabas, lo ciber tendría que gestionarse con el mismo criterio, con el mismo enfoque y desde la misma estructura, ya sea un puerto, un aeropuerto, un entorno ferroviario o una empresa que se dedique a cualquier actividad. Es importantísimo que sea integral. Tanto da que la amenaza nos venga por un cable, por una señal
o que nos entre a través de un control de accesos, el impacto puede ser variado, pero parecido, ¿no? Dicho sea de paso, porque me consta que hay personas viéndonos que esto les puede servir posteriormente compartirlo en sus respectivas organizaciones. Hay una pregunta muy interesante de un alumno de LISA, de Salvador Molist, que menciona la aparición de buques autónomos sin tripulación repercutirá significativamente en la seguridad. Y es alguien además que trabaja en el sector, Salvador, y que lo pregunta con toda la intención. El hecho de que aparezcan, pues igual que hay drones y RPAS y vehículos aéreos no tripulados, ¿qué pasa con aquellas embarcaciones o buques que pues cada vez iremos viendo con mayor frecuencia sin tripulación o que sean incluso autónomos? Bueno, pues es una pregunta bastante interesante. Aquí tenemos que distinguir dos cosas, ¿no? Primero, el gran buque que pueda navegar de forma autónoma y entrar y salir de los puertos, cargar y descargar mercancía, que tardaremos aún bastante, pero bastante en ver, ¿no? Y por otro lado está la pequeña embarcación autónoma, cuyos ejemplos hemos visto recientemente, pues, y tristemente en la guerra de Ucrania. Es decir, supone una nueva amenaza. Está claro que pues teníamos pues bueno, los delincuentes, teníamos los inmigrantes, teníamos, yo qué sé, en fin, todas las amenazas de los terroristas, y ahora además tenemos también los drones. Entonces, esto claro va a ser más difícil. En Ceuta nosotros fuimos pioneros en realizar un sistema de vigilancia de las aguas del puerto. Hay que entender que, cuidado, en tierra se ve todo muy sencillo. En tierra, pues yo puedo poner, como cualquier instalación, una fábrica o lo que sea, pues puedo poner un centro de control que monitorice unas cámaras, tengo unos vigilantes de seguridad, una valla, un perímetro, en fin, puedo tener un perro dando vueltas con patrón, en fin, puedo poner muchas cosas. Pero en el agua, y nunca mejor dicho, se diluye todo. El agua te permite la accesibilidad de movimientos en las dos direcciones del plano. El agua, y por no decir el dominio submarino, cuidado, interesantísimo, importantísimo, que a veces gana más terreno. Todo eso pueden ser vectores, digamos, utilizables por las fuerzas, llamémoslas del mal, para paralizarnos el puerto. Bueno, pues como digo, en Ceuta implantamos un sistema de vigilancia bueno, pues que más allá de vigilar, su nombre indica, digamos, la lámina de agua a 360 grados, 24 horas del día y en todo tiempo, pues un sistema de respuesta. Un sistema de respuesta porque el sistema de respuesta, digamos, es lo que completa cualquier sistema de seguridad. Y ese sistema de respuesta está hecho a base de una embarcación autónoma de superficie con capacidad con capacidad no solamente de ser teleoperada o telecomandada o teledirigida, sino con capacidad de respuesta autónoma. Y bueno, es que al arma, pues hay que poner en juego el contraarma, ¿no? O sea, de nada también veremos guerras de drones, y yo qué sé, el futuro, pues ahí en esa perspectiva, pues podemos imaginar muchísimas cosas. Pero vamos, es un actor nuevo, o relativamente nuevo, porque la verdad es que es bastante antiguo, pero que ha llegado y ha llegado para quedarse. Como decía antes, además de los programas formativos que ofrecemos en LISA y los másteres universitarios, hacemos mucha formación a medida para empresas e instituciones públicas y cada vez es más habitual que esas organizaciones nos pidan formar a sus directivos y aparte de sus trabajadores en inteligencia, en ciberseguridad. En el plano específico del entorno portuario, ¿hasta qué punto crees que es importante que el personal clave, sensible o expuesto de los puertos tenga cierta formación, cierta cultura de inteligencia y ciberseguridad? Bueno, lo primero sería, bueno, la inteligencia pues, es una herramienta, ¿no? Es una herramienta que sirve para proporcionarte unos conocimientos y habilidades que pueden mejorar, digamos, en ciertos campos, ¿no? Primero, en tener una conciencia de amenaza. O sea, eso, hablabas antes me preguntabas por los directivos y por qué no había, digamos, esa conciencia, pues porque falta, y nunca mejor dicho, falta la inteligencia. En segundo lado, bueno, podría ser porque todas las organizaciones tienen información que proteger y, por lo tanto, información confidencial muchas veces, ¿no? Por lo tanto, tú
Tú, si no tienes conciencia de ciberseguridad, tú que vas dejando por ahí tus documentos para que cualquiera se los baje o que sepa cuáles son de tus productos, y en el caso de los puertos, pues que sepan cuál es tu estrategia comercial, pero no lo puedes dejar por ahí, ¿no? Luego, para dar respuesta a incidentes, ¿no? Si tú tienes anticipación, pues es porque tienes una información previa, y esa información previa se ha convertido en inteligencia, y esa inteligencia te permite dar respuesta a incidentes, ¿no? Y bueno, pues por supuesto, si te ocurre algo, ya como último elemento de conciencia, si te ocurre algo, ¿no? ¿Qué reputación vas a tener, ¿no? O sea, ¿cómo vas a dar continuidad a tu negocio si tú pues, has fallado clamorosamente, ¿no? en el tema de la seguridad? Y no olvidemos que los puertos, igual que las empresas que prestan servicios, están en competencia. Por tanto, si el puerto A no es seguro, pues entonces los clientes se marcharán al puerto B a llevar sus mercancías. Así de simple. Si el puerto de Tánger-Med no es seguro, pues Maersk llevará sus contenedores a Algeciras. Y al contrario. Es decir, competimos. Y por tanto, como estamos en competición, necesitamos anticiparnos y, por tanto, aplicar la inteligencia. Y ya para cerrar, porque es un tema interesantísimo y tendremos que repetir, César, porque parece que hay muchas preguntas y esto es muy bueno. Cada vez hay más empresas que cuentan con unidades de inteligencia, con departamentos de inteligencia, especialmente en países anglosajones o grandes multinacionales en países de todo el mundo. Según tu opinión, ¿por qué es tan importante que cuanto antes en el sector portuario se disponga de este tipo de recursos? Y en concreto, ¿qué beneficios concretos o qué ventajas concretos podríamos hacer llegar a la audiencia para crear esta cultura de inteligencia en este sector? Bueno, pues esto es largo, ¿no? Pero vamos, ya un poco reiterando todo lo que hemos dicho, ¿no? Pues, en principio, lo que hemos hablado de la inteligencia económica o inteligencia de negocio o inteligencia competitiva, ¿no? Es la toma de decisiones informada. Y tú no puedes ir a capricho, pues yo, ¿no? Que pasa mucho, porque ojo, el perfil del decisor al final es político, ¿eh? En las autoridades portuarias en España, el órgano de gobierno es político. ¿Vale? Nadie entendería que hubiera un político al frente de un aeropuerto o que hubiera un político al frente de una estación de ferrocarril, pero en los puertos sí hay un político, ¿no? Y entonces hay que convencerle de por qué es necesario que tenga esa inteligencia, porque su toma de decisiones debe estar informada, ¿no? Del entorno empresarial, del mercado, de los competidores, de las tendencias, en fin, de todo, ¿no? Y eso te permite una ventaja competitiva. Esa es la fundamental, ¿no? Y luego, pues las unidades de inteligencia pues, pueden ayudar también a las empresas pues, a identificar lo que hemos dicho, ¿no? A identificar y a evaluar los riesgos potenciales que podrían afectar a su desempeño, ¿no? Y a su reputación, ¿eh? Lo que decíamos, el daño reputacional, la continuidad de negocio, todo esto, y a detectar pues, las posibles amenazas que tenga a ese presunto o presumible daño que pueden sufrir, ¿no? En el mundo de la empresa pues puede haber la competencia desleal. En el mundo de los puertos puede haber competencia desleal. Y de hecho la hay. Sería para otra clase, ¿no? Pero sí la hay. Bueno, pues, o puedes tener, digamos, algo que tú tengas como propiedad intelectual también. Pensemos en el patrimonio inmaterial, no solamente en lo físico. Y ese patrimonio inmaterial podría estar, digamos, sujeto a cierto celo, a cierta protección. Si tú lo tienes, pues no te gustará que tu competencia lo alcance, ¿no? Es así, ¿no? Bueno, son maneras bueno, de que las empresas entiendan que es importante tener, digamos, este tipo de recursos, ¿no? Y que tiene ventajas para ellas, ventajas competitivas, sobre todo, pues, ventajas también para su seguridad, ¿no? Perfecto, pues queda clarísimo, queda dicho. Esperamos sinceramente que la masterclass de hoy ayude a entender mejor la seguridad portuaria y la importancia de invertir recursos públicos y también privados en el análisis de riesgos y amenazas, así como en las medidas de seguridad eficaces para su protección. Por desgracia, como mencionábamos antes con César, los sectores críticos y estratégicos no se mejoran de forma sustancial hasta que no ocurren atentados fatídicos como el 11S, como el 11M y como otros eventos que seguirán ocurriendo, que es cuando realmente las instituciones y
y las empresas y la gente exige soluciones a esos problemas ya materializados y evidentes, ¿no? Por eso esperamos que la masterclass de hoy pues sirva para poner un granito de arena, para crear esa cultura de seguridad y acercar esta temática a los profesionales que nos están viendo y escuchando. Cuanto más se conozca la importancia en la gestión de la seguridad de las infraestructuras críticas y estratégicas, cuanto más integral sea la seguridad en cualquier organización y más inteligencia en el proceso de toma de decisiones se utilice, pues mejores decisiones se tomarán en torno a la seguridad y también pues más valorará la ciudadanía los servicios esenciales que estas empresas o que estas instituciones les ofrecen. Por último, informaros relacionado con las preguntas que estáis planteando que ya estamos haciendo entrevistas de admisión para los másteres, de modo que podéis solicitar a través del enlace que está en el chat entrevista de admisión y allí está todo explicado. Podéis pedir también asesoramiento si lo necesitáis. Las plazas son limitadas a 20 personas para particulares y profesionales y luego hay unas plazas reservadas para empresas e instituciones públicas, pero se agotan, así que quien esté interesado para las ediciones de octubre del máster ya estamos haciendo entrevistas y ya hay alumnos inscritos, o sea que a través de los enlaces podréis tener toda la información. Dicho esto, César, en nombre del equipo de LISA Institute y de toda la audiencia, estoy seguro, muchísimas gracias por compartir tus conocimientos, tu experiencia. Estoy muy convencido que será de gran utilidad para contribuir a la seguridad portuaria, para generar esta cultura de seguridad y para mejorar las infraestructuras críticas. Así que enormemente agradecidos. Pues muy bien, muchísimas gracias a ti, Daniel, y a todo el equipo de LISA. Encantado de estar ahí con vosotros y enhorabuena por lo que hacéis. Y a todos los demás, si os ha resultado útil la masterclass, dejadnos un comentario. Si queréis que volvamos a repetir este tema, volvamos a repetir con César, ponédoslo por escrito en comentarios y también compartid estos conocimientos con aquellos contactos de vuestro entorno que trabajen en infraestructuras críticas para que les llegue este conocimiento y lo puedan también compartir dentro de su organización. Al final, cuanto más impacto positivo generemos, pues mejor se gestionarán los riesgos y amenazas y más contribuiremos a la seguridad nacional, que es para eso que hacemos este tipo de eventos en abierto. Así que muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Os esperamos en lisainstitute.com y en lisanews.org. Que tengáis todos un feliz día. Muchas gracias y hasta pronto.